Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. No se canse de alabar y bendecir al santo y precioso nombre del Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. A su nombre. Más fuerte. A su nombre. Ahí está. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Los muertos no pueden alabar, ni glorificar, ni exaltar el nombre de Dios. Pero los vivos sí alaban, exaltan, bendicen constantemente. No solamente en la alabanza, sino también en la palabra. Dice gloria a Dios, aleluya. Santo, habla Jehová que tu siervo oye. Amén. Gloria a Jesús. Saludando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está presente con nosotros. Saludando también al pastor de la iglesia local. Dios bendiga su vida. Al casero también que nos invitó. A todos los ministros del Señor. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. A la iglesia en general un saludo cordial. A los amigos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas sociales. Dios los bendiga. Vamos rápidamente a la escritura. San Juan capítulo 17 verso 3. Gloria a Dios. Yo sé que, hermanos, estamos en una fiesta y la fiesta de ustedes es nuestra fiesta porque la Biblia dice que la iglesia es una familia, ¿verdad? De repente acá hay varias congregaciones reunidas, pero recuerde que la iglesia es una sola familia, hijos de un mismo Padre, lavados por la misma sangre, amén. Así es que nos sintamos en casa. Recuerde que esta es la fiesta de nuestro Dios. Él no es el invitado especial, Él es el dueño de la fiesta. Nosotros, hermanos, estamos aquí para honrar su nombre. San Juan 17:3, nos ponemos en pie rápidamente. Hoy vamos a predicar bajo el tema ¿conoces a Dios? Como pregunta. Es una pregunta, hermanos, que el Señor en esta hora nos va a hacer. Y vamos a la luz de la Escritura. Vamos a ver realmente si nosotros conocemos a Dios. Porque el hecho de estar en una iglesia no garantiza que conozcamos a Dios. Y lo vamos a demostrar por la Escritura. Amén. San Juan 17:3. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a una vez más a entrar en oración para pedirle que sea el Padre quien nos hable. Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, una vez más nos presentamos delante de ti, bendito Dios, reconociendo, Señor Dios mío, mi pequeñez, reconociendo mi dependencia absoluta en ti, Dios amado. Sin ti nada tengo que entregar a tu pueblo. Habla, Padre mío, a través de este barro, para que tu pueblo, Señor Dios mío, pueda escuchar tu palabra. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y traspase el alma y el espíritu de cada uno de los presentes, bendito Dios. Tú sabes la condición de tu pueblo, tú sabes la condición de cada uno de nosotros, Padre mío, de los ministros, de los líderes, aún, Señor Dios mío, de las ovejas presentes. Bendito Dios, seas tú hablando, Padre bendito, y mientras esta palabra es predicada, seas tú rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, Padre mío, deshaciendo toda malicia, toda obra del diablo, sanando, bendiciendo, restaurando y dando vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Padre mío, pase lo que pase en esta hora, a ti te vamos a dar toda gloria y toda honra, porque, Señor Dios mío, tú te la mereces, Señor bendito Padre, y a ti siempre te la vamos a entregar en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Jesús. Así es que, bueno, ¿están con gozo o no están con gozo? ¿Se han gozado en la alabanza o no? Ahora se va a gozar en la palabra, ¿verdad? No se va a dormir, ¿verdad? Si se duerme, ahí por favor, si ve a alguien que se duerme, usted le peñizca, ¿ya? Porque no estamos en un hotel. Estamos en, hermanos, este hermano se ha levantado aquí, esta es la iglesia del Señor. Recuerde que, hermano, la iglesia es donde están congregados. Hermano, la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos donde nos reunimos, la iglesia del Cordero. Y el Señor está presente aquí, ¿verdad? Más que el predicador que está aquí adelante, aquí lo más importante es que esté el Señor aquí. Y Él dijo en su palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Así que Él está aquí en esta hora, y denle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él está presente a través de su Santo Espíritu. Jesucristo mismo habló esta palabra. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La gente piensa que la vida eterna la tendremos allá arriba en el cielo. Cuando nosotros vayamos, hermanos, allá arriba, la gente piensa que la vida eterna será allá. Pero la Biblia dice, Jesús en las propias palabras de Jesús, que la vida eterna es conocer a Dios.
Conocer a Dios, porque si uno no conoce a Dios, uno está perdido. Puede conocer muchas cosas en el mundo, pero el día que se muera todo se termina. Conocer a Dios es lo más importante, porque desde el momento en que usted viene a Jesucristo y usted tiene un encuentro personal con Jesucristo y usted tiene un encuentro personal con Dios, su vida tiene que cambiar. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambia por dentro y cambia por fuera, y empieza uno a obedecer la voz de Dios y no la voz de los hombres. Porque el Señor, hermano, cuando viene una persona nos cambia completamente. Recuerde usted, desde el momento que usted viene a Cristo, usted recién empieza a conocer qué es la vida eterna. Usted tiene que, hermano, no esperar al cielo para vivir en paz, para vivir en santidad, para vivir en gozo, amando a sus hermanos, perdonando a los que le han ofendido, los que le han herido. Porque hay mucha gente que está en la iglesia que dice que conoce a Dios, no perdona, que tiene el corazón, hermano, contristado, que tiene muchas veces, hermano, raíces de amargura. Conocer a Dios es distinto, hermano, al pensamiento humano. Mucha gente en el mundo, la gente incluso afuera, la gente que no cree en Dios, dice que conoce a Dios por lo que ha leído o por lo que ha escuchado. Pero conocer a Dios, hermano, no es solamente tener un concepto o una idea. Conocer a Dios va más allá del entendimiento humano. La Biblia nos relata que Abraham conoció a Dios porque tuvo intimidad con Él. Abraham, hermano, oraba constantemente a Dios, hablaba, conversaba con Dios, pasaba mucho tiempo, hermanos, a solas con Dios en el desierto, conversando con Él. Por eso que Dios se le reveló a su vida y le llamó el padre de la fe, porque lo que hizo Abraham, muchos cristianos en este tiempo no están dispuestos a hacer. Por eso que conocer a Dios es tener intimidad con Él, y mucha gente, hermano, no tiene intimidad con el Señor. Mucha gente pasa el tiempo conversando, pasa el tiempo en el televisor, pasa tiempo en los celulares, hoy más que nunca, pero no pasa tiempo conversando con Dios. Prefiere conversar con su amigo, prefiere conversar con el vecino, prefiere conversar con los hermanos, pero no conversa con Dios. Y es triste ver un hermano diciendo que uno que conoce a Dios no converse con el Señor a través de la oración, porque conocer a Dios es tener intimidad con Él para saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere, y no hacer nosotros nuestra propia voluntad o la voluntad de los hombres. Porque el que conoce a Dios hace la voluntad del Padre. Alabado sea su nombre para siempre. Mucha gente piensa, hermano, que conoce a Dios porque salta, porque brinca o porque está en la iglesia. La gente piensa que conoce a Dios porque da una ofrenda o porque diezma o porque tiene una membresía en la iglesia o porque lleva años en la iglesia. Y esto es completamente, hermano, está equivocado, porque conocer a Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Aquel que conoce a Dios, hermano, la Biblia nos dice que se aparta del pecado, porque eso es conocer a Dios, porque Dios aborrece el pecado. Mucha gente canta, alaba, salta, grita, hasta profetiza, pero luego, hermano, habla palabras groseras, luego tiene malos pensamientos de sus hermanos, luego practica el pecado. Porque el que conoce a Dios se aparta del pecado, porque Dios aborrece el pecado. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. El que conoce a Dios vive una vida consagrada a Dios, no solamente en las cuatro paredes, no solamente en el templo, sino en su casa. La gente, hermano, dice gloria a Dios, aleluya en su casa, hermano, en la iglesia, perdón, pero en su casa le grita al esposo, le grita a los hijos, hermano, y dice tanta grosería en el trabajo. Y es gente que dice que conoce a Dios, pero realmente no lo conoce. Porque el que conoce a Dios, hermano, es santo en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que se encuentre, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Alabado sea su nombre para siempre. Conocer a Dios es vivir una vida entregada al Señor. Disculparán la garganta, ayer estuvimos predicando hasta las 12 de la noche casi en una campaña, pero igual nos gozamos porque, hermano, predicar es, hermanos, un gozo. Es, hermano, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Cuando uno conoce a Dios, empieza a obedecerle. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es igual, aprenda una fórmula bíblica. Así como hay fórmulas matemáticas, también hay fórmulas bíblicas. Conocer a Dios es igual a obedecer su palabra. Porque nadie puede decir que conoce a Dios o que ama a Dios y no obedece su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará mis mandamientos. Por lo tanto, todo aquel que no obedece la palabra no conoce a Dios. A su nombre. No me mire raro que cambió el semblante de alguno, pero me gozo yo porque yo sé que la palabra, hermano, es fuerte. La palabra es espada y la espada corta, ¿sí o no? La espada hiere.
La palabra es martillo y el martillo quebranta la piedra del corazón. La palabra es fuego y tiene que quemar. La palabra también te puede bendecir, pero también te va a exhortar, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra exhorta, pero también consuela. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Estaba meditando qué es lo que el Señor quería que prediquemos, ¿no? Porque nosotros tenemos miles de mensajes ahí que hemos predicado por 17 años, que llevamos predicando. Y siempre, hermanos, nos guiamos por el Espíritu. ¿Por qué el Señor nos trae este tema? Ayer estuvimos predicando sobre el arrebatamiento, ¿no? Y habían mucha gente, hermano, bastante gente. Y la gente saltaba y glorificaba a Dios y alababa y danzaba en alabanza. Hasta que llegó la palabra. Y la palabra quebrantó hasta los ministros, hermano. Porque a veces no todo lo que brilla es oro. Y lo que Dios quiere de su pueblo es que su pueblo lo conozca. Porque cuando uno, hermano, no conoce a Dios, va a cometer los peores errores dentro de la iglesia. Porque recuerde, tú puedes tener una idea o un concepto o querer hacer buenas cosas para Dios. Pero a veces la Biblia dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Isaías 55 lo dice claramente en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista. Por eso que para conocer a Dios, hermano, es muy importante. El cristiano tiene que entender que antes de hacer cualquier cosa, lo primero que usted tiene que preocuparse es conocer a Dios para hacer las cosas correctas. Yo te doy un ejemplo en la Escritura. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y te podemos dar cientos de ejemplos, pero basta para muestra un botón. En el Antiguo Testamento, cuando Israel salió a la batalla para recuperar el arca de la alianza, Israel recuperó el arca y la traían. David con los soldados venían muy contentos cargando el arca y la traían cargado, hermano, con bueyes en una carreta. Y venían cantando alegres y gozosos porque Dios les había dado la victoria. Y la Biblia relata y registra que, hermano, uno de los bueyes tropezó y la carreta se volteó y el arca se iba a caer al piso. Uno de los guerreros de David, al ver que el arca iba a caer al piso, puso su mano para evitar que el arca cayera al piso. Era algo correcto aparentemente porque era el arca de Dios. A la luz, a los ojos de los hombres era algo correcto. Pero dice la Biblia que Dios lo mató. Su nombre era Usa, un soldado temerario, uno de los soldados de los principales del ejército de David. Pero Dios lo mató instantáneamente. Cayó muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente le era permitido a los levitas llevar el arca, o el sacerdote tocar el arca. Nadie podía hacerlo. Desde el hecho que cargaban el arca en las carretas ya estaba mal. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios era que era cargado, debía ser cargado por los levitas. Y muchas veces hay gente que quiere hacer las cosas para Dios, pero lo va a hacer mal, porque lo hace fuera del conocimiento de la Escritura. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en este último tiempo? Es que mucha gente está dentro de una iglesia 20, 30 años, pero no conoce a Dios. Y te voy a demostrar por la Escritura. Aún líderes, evangelistas, maestros, pastores, hasta los apóstoles no conocían a Dios. Te doy un ejemplo de ello. Judas. Judas fue llamado por Jesús, ¿verdad? No lo escogió un hombre. Jesús lo llamó. Fue dado el cargo más alto de los ministerios, el ministerio apostólico. Judas caminó con Jesús. Judas durmió con Jesús. Judas vio a Jesús hacer milagros. Pero Judas le entregó. Judas lo traicionó. ¿Por qué lo traicionó? Porque Judas, a pesar de ser apóstol, estando 3 años con el maestro, no lo conoció. Porque si lo hubiese conocido, no lo hubiese entregado. A su nombre. A su nombre. Calladitos están, no dicen gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quiero que usted entienda cuál es el punto. Porque si no conocemos a Dios, en vano será que hagamos tantas cosas. No subiremos al cielo. Y la meta de todo cristiano es subir al cielo. La meta es encontrarnos con Jesús en las nubes. Y mucha gente, Jesús mismo dijo en su propia palabra, más son los que se pierden que los que se salvan. Jesús mismo dijo, en aquel día muchos me diréis, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, hicimos esto o aquello. Pero Jesús dirá, nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo? Y esta palabra no es para la gente del mundo. Esto fue directamente para la iglesia, en la propia boca de Jesucristo. Pero profetizaban, pero cantaban, pero predicaban, pero hacían esto o aquello. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Porque nunca conocieron a Dios. Hicieron su propia voluntad, hicieron sus pensamientos, pero no la voluntad de Dios. Porque cuando tú no conoces la Escritura, tú vas a hacer cualquier cosa, lo que a ti te parece o con lo que la gente quiere. Pero el ministro, el siervo de Dios, no hace lo que la gente quiere, hace lo que Dios quiere a través de su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. Y muchos dirán, pero solamente fue Judas. No, otro de los apóstoles que no conoció a Jesús teniéndolo enfrente. Cuán honra haber tenido enfrente al verdadero maestro, el maestro de los maestros. Felipe vio a Jesús hacer milagros. Felipe vio tantas cosas de Jesús. Y Felipe le dijo un día a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dije a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. ¿Que acaso tú no sabes que yo y el Padre somos uno? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Felipe tampoco conocía a Dios y estuvo con el maestro de los maestros. Tomás, otro apóstol. Tomás escuchó que Jesús dijo que moriría. Escuchó que se levantaría al tercer día. Pero cuando él murió, le dijeron, el maestro ha resucitado. Tomás no creyó. Hasta que yo meta mi dedo en el hueco de sus manos, en sus llagas, yo no creeré. Porque así hay mucha gente dentro de la iglesia. La gente canta, alaba, grita y dice tantas cosas, hasta derrama sus lágrimas de cocodrilo, pero no conoce a Dios. A su nombre. Mira, hermano, yo vengo predicando por costa, sierra y selva. Me toca ir en septiembre vuelta a la montaña donde nadie quiere ir, donde la gente camina 2 días para llegar. Y hay veces uno se encuentra con mucha gente. No, se levantan algunos ancianos y dicen, tú eres jovencito, tú eres muchacho, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Yo llevo 50 años predicando, me dicen. Hasta que la palabra llega. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios escoge a quien Él quiere. Y esto no es del quien quiere o del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Alabado sea su nombre para siempre. Es que conocer a Dios es lo más importante. Es lo principal, lo primordial que todo cristiano tiene que buscar. Conocer a Dios. Mucha gente piensa que porque tiene un don, conoce a Dios. Porque hace un milagro, porque Dios lo usa, piensa que conoce a Dios. Es que los dones no garantizan que tú vayas al cielo. La gente que Jesús le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, ellos hacían milagros. Pero Jesús le dijo, nunca os conocí. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista. No se señala en la Biblia que tuvo un don. La Biblia no marca que tuvo ningún don. Pero Jesús mismo dijo, no hay hijo nacido de mujer que sea más grande en el reino de los cielos que Juan el Bautista. Y no tenía ningún don. ¿Sabe por qué dijo Jesús esto? Porque Juan el Bautista conocía a Dios. Tenía intimidad con Él. Pasaba sola horas y horas en el desierto buscando la presencia de Dios. La gente hoy pasa horas y horas en las redes sociales. Pasa horas y horas en la televisión. Pero no pasa el tiempo buscando a Dios ni cuál es la voluntad del Padre. Por eso es muy importante en este tiempo conocer a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. La gente que dice que conoce a Dios y respeta hasta la casa de Dios. Los cultos son a las 7, a las 8, llegan a las 9. Llegan terminando el culto. Amén. Llegué, dice. Como si eso fuera bueno. Hermano, ¿acaso yo le pregunto a la gente que cuando va al trabajo, ¿acaso tú no te despiertas y dejas de hasta desayunar para ir corriendo a un trabajo, a un jefe de un hombre pecador? ¿Y cuánto más para la casa de Dios? Es que la gente le pone muchas excusas. La gente dice que conoce a Dios y solamente de los 7 días de la semana, 2, 3 días van a la casa de Dios. La gente dice que conoce a Dios y cuando se programan los ayunos, no están. Son 80 miembros en la iglesia. Pero cuando hay aniversario, invitan a todo el mundo. Invitan al vecino, al amigo, hasta el perro lo llevan. Pero cuando hay ayuno, brillan por su ausencia.
La gente me presenta, pero permiso, no, permiso yo te puedo dar, pero delante de los ojos de Dios no sirve. Porque los ayunos siempre se planifican con tiempo. Y usted tiene que ser responsable, usted tiene que ser disciplinado. En el ejército la gente mundana, pecadora, es disciplinada. Si en el ejército tú incumples, tú recibes castigo. La Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Pero sin embargo no conocemos a Dios, somos más, hermanos, desordenados. Desordenados. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. El que conoce a Dios lee la Biblia todo el tiempo. Porque usted se alimenta 3 veces al día. Pero ¿cuántas veces al día alimenta su espíritu? Usted puede comer un montón de platos para su cuerpo físico, pero el espíritu solamente come un solo alimento, que es la palabra de Dios. Mucha gente no lee la Biblia, hermanos, en su casa, nunca. Solamente en la iglesia. Y hay algunos que, hermanos, han perdido hasta la vergüenza, que van a la casa de Dios sin Biblia, hermano. Es como ir a la guerra sin armas, te matan. Porque así estamos viviendo en este tiempo. Y yo digo esto, hermano, porque no solo estoy predicando en la iglesia acá. Hay mucha gente que nos está mirando a través de las plataformas. No transmitimos para que hacernos famosos. No transmitimos para que la gente nos conozca. Porque hay mucha gente que nos escribe de diferentes países que necesita, y es que, hermanos, escuchar palabras de Dios. Porque en este tiempo la palabra es lo que más falta. Hay mucho mover, mucha jarana, pero lo que falta es conocer a Dios a través de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La gente no conoce a Dios, ¿sabe por qué? Porque hoy la gente está preocupada. No se va a la iglesia, se olvida el celular, regresa a su casa por el celular. Pero se le olvida la Biblia, no va por la Biblia. Ay, que me preste la hermana. La gente está preocupada por tener un celular, pero no para cargar una Biblia. La gente está preocupada en este tiempo por estar conectada al Wi-Fi. Pero más importante que estar conectada a un Wi-Fi es estar conectada con Dios. Alabado sea su nombre para siempre. La gente, hermano, si supiera quién es Dios, lo alabara en todo momento, en todo tiempo. Porque sabe, hermano, el que no conoce a Dios está tranquilo. Hermano, uno que conoce a Dios no puede cesar de decir: santo, gloria a Dios, aleluya, porque Cristo vive, está dentro de él. Usted tiene que alabar a Dios en todo tiempo. Se ha sentado su cuerpo, pero no la lengua se mantiene en actitud de alabanza y bendición al Dios que vive por los siglos de los siglos. No se distraigan, porque a veces voy a la iglesia, no estamos predicando, y a veces pasa algo, o el perro ladra afuera, todo el mundo voltea para atrás, porque la gente es chismosa, hermano. Cristianos chismosos. Y dicen que conocen a Dios. El que va a la casa de Dios se conecta con el Padre, está concentrado, no pierde la bendición, está atento a lo que Dios está hablando. ¿Y por qué sucede eso? Porque gente no conoce a Dios. Lleva 20 años en una iglesia, pero no conoce a Dios. Y el día que la trompeta suene, con todo dolor, le decía ayer llorando a la gente, mucha gente no va a subir de los que están acá. Hay muchas personas, pero mucha gente, el Espíritu dice que no va a subir, porque no conoce a Dios. Porque Dios conoce tu vida. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo sí te conoce, y Él da testimonio. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hoy no hay un conocimiento real de Dios, hermano. Los hermanos llevan muchos años en la iglesia. Usted le pregunta: ¿cuáles son los atributos de Dios? La gente se aprende las alabanzas, hermanos, que a veces son alabanzas que traídas del mundo. Lo cambian, hermanos, la letra y lo meten dentro de la iglesia. Y se lo aprenden eso. Pero hable y le pregunte: dígame los atributos de Dios. No lo sabe. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? 15 años. Y no te da pena. La gente no conoce a Dios. Lleva 5 años en la iglesia y nunca ha leído toda la Biblia. ¡Qué de vergüenza debería ser! La Biblia se puede leer una vez al año, completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la gente no lo puede hacer. Qué triste es eso, ¿no? Y yo lo digo porque la primera vez que yo leí la Biblia, lo leí en 8 meses completita. Hemos leído una y otra vez, tantas veces, hemos perdido hasta la cuenta. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra que nos va a permitir, hermanos, pararnos firmes en la roca. Y aunque venga mucha gente diciendo muchas cosas, el cristiano que está parado en la roca va a permanecer firme y no se va a mover por cualquier doctrina extraña. Hoy hasta yo mismo le podría estar engañando, porque hay mucha gente que no conoce la Escritura. El diablo se viste hasta con corbata para engañar, entra a las iglesias y dar doctrinas extrañas. Y la gente dice amén, condenándose ellos mismos.
¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la gente no conoce a Dios. Y en la iglesia, ¿sabe? No, a veces han venido, hermano, yo soy profeta, yo soy apóstol de Dios, Dios me ha enviado, me ha dicho, Dios me ha hablado que vaya a tu iglesia, te habrá hablado a ti, pero a mí no me ha hablado. Y a algunos le damos parte y empieza a hablar, lo detengo, porque soy responsable de lo que se predica en la iglesia. Cuando tú conoces la escritura, no vas a dejar que nadie, escucha bien, que nadie te engañe. Pero mucha gente no conoce la escritura y le dice gloria a Dios, amén, a todas las cosas que vienen, aun cuando son herejías. Mucho desconocimiento, porque hermano, ¿sabe cuál es el problema en este tiempo de la iglesia? Es que hay poco conocimiento de la palabra de Dios. Israel, ¿sabe por qué pereció? Israel fue escogido por el mismo Dios. Fue el pueblo escogido por Dios. Pero Israel, dijo que Jehová en el antiguo pacto hablando, y digo pacto porque es testamento, ¿verdad? ¿Sabe qué significa testamento? ¿Alguien puede decir qué significa testamento? Decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Qué es testamento? Ese es el problema. Testamento significa pacto. Una vez vino un testigo de Jehová y le dijo a un líder de una iglesia: ¿tú qué hablas de Cristo? ¿Qué significa Cristo? Y no lo pudo responder. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Usted podrá responder? Ese es el problema de las iglesias. No hay un conocimiento del Señor. Y Jesús, hermano, Dios dijo en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Israel se perdió porque desconoció la ley, desconoció el Yeshiva, la Torá, el Pentateuco, desconoció la palabra. Y es el mismo problema que tiene la iglesia en el mundo entero. La gente, hermano, hay iglesias grandes de miles de congregantes, pero no conocen a Dios. Es triste, hermano, ver la situación de la iglesia en este último tiempo. No nos sorprende porque está escrito en la Biblia. La Biblia dice que en el postrer tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Pero no obstante, el deber del atalaya, el deber del evangelista, del predicador, es anunciar la verdad. El evangelio le duela a quien le duela, porque esta es palabra de Dios, palabra que liberta, salva, transforma. Alabado sea su nombre para siempre. Apunte lo que es Cristo. Ojalá que nadie le pregunte y usted no responda. Cristo es una palabra griega. En el Antiguo Testamento se le llamaba Mesías. Mesías, Cristo, significa el ungido de Jehová, el enviado de Dios. Usted, hermano, la Biblia dice que Dios nos ha puesto para la defensa del evangelio. Filipenses lo dice claramente. Usted tiene que conocer la palabra bien, porque a usted Dios le ha escogido para que usted defienda el evangelio, para que usted enseñe el evangelio. Porque el cristiano, el deber del todo cristiano, ¿sabe cuál es? Dios te llamó, 1, para aprender su palabra, 2, para vivir su palabra, y 3, para enseñar su palabra. Para eso Dios nos llamó. No nos llamó para calentar las bancas, para estar en una iglesia. No nos llamó para eso. Para estas 3 cosas Dios nos ha llamado. Y si usted no lo hace, está en un problema, porque hay mucha gente, hermano, que se puede aprender la Biblia y recitarla de memoria, pero no la vive. Un día estaba un gran evangelista predicando en una gran campaña y la gente aplaudía la elocuencia del hombre, hasta que se paró su niño de 8 años que estaba ahí y tomó uno de los micros y le dijo: tú eres un mentiroso, tú predicas aquí bonito, pero en la casa le pegas a mi madre. Y se acabó. Porque así hay mucha gente. Aquí puede uno pararse y decir un montón de cosas, pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que Dios no puede ser burlado. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios te mira lo que tú haces. Dios aún discierne los pensamientos tuyos y las intenciones de tu corazón, porque Dios está presente y Él no puede ser burlado. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Alabado sea su nombre para siempre. Aquel que conoce a Dios se convierte en un verdadero adorador, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque mucha gente dice: hay muchas formas de alabar tu nombre. Mentira. Solamente hay 2, en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que el Padre tales adoradores buscan. Cuando Dios llamó a Abraham, y cuando Abraham conoció a Dios, Abraham, ¿qué hizo? Levantó un altar, sacrificó y adoró, dice la Biblia.
Porque aquel que conoce a Dios adora, no solamente cuando todo está bonito, cuando usted tiene plata, cuando está buena la salud, cuando todo está bien. La gente alaba, adora, canta. Pero cuando las papas queman, cuando vienen los problemas, cuando te botan del trabajo, cuando no hay dinero para darle en la casa, ahí es donde el cristiano verdadero adora a Dios. Aquel que conoce a Dios, adora a Dios en todo momento, en todo tiempo. Porque todo el que conoce a Dios adora y alaba. ¿Lo entiende? Porque uno, hermano, adora en el espíritu. No se tiene que adorar en el alma. Y ese es un tema profundo que deberíamos explicar los pastores. Porque hay algo llamado el poder latente del alma, que trata de disimular lo que es el espíritu, que es lo que se mueve mucho dentro de muchas iglesias. Y no es el espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el diablo, hermano, se viste como ángel de luz para engañar. El diablo engaña, simula todo lo que Dios hace. Pero el que conoce a Dios, conoce la palabra y no va a ser engañado por nadie. Alabado sea su nombre para siempre. Judas decía, gloria a Dios, pero no lo sentía en su corazón. Porque esto no es de decirlo, esto es de sentirlo y vivirlo. Porque una cosa es decir y otra cosa es vivir. Podemos predicar, hermano, no, de la santidad. Podemos hablar del amor. Podemos decir muchas cosas. La pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Lo practicamos? Sabemos que es misericordia. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, misericordia. Alabado sea su nombre para siempre. Conocer a Dios no es solamente estar en un culto, hermano. Conocer a Dios es vivir una vida entregada a Él. Los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todo el tiempo. Porque el cristiano no tiene vacaciones. Nuestras vacaciones serán allá arriba, en las bodas del Cordero. Allá arriba tendremos vacaciones. Mientras tanto hay que trabajar. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Conocer a Dios es tener temor de Él. Porque la gente, hermano, que no conoce a Dios, es santito en la iglesia. Hasta su aureola tiene ahí de repente. Pero en lo oculto, en lo oscuro, donde nadie lo ve, ahí se ve si conoce o tiene temor de Dios. La vez pasada, un gran evangelista, hermano, salía de un hotel con una mujer que no era su esposa. Y llegó una hermana, y la hermanita, una anciana de esas pentecostales, y le dijo, mi hijo, ¿qué hace usted aquí? Y el hombre echó a correr, lo dejó a la mujer ahí sola y se echó a correr. Porque no tienen temor de Dios. Pero lo que la gente no entiende, hermano, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Hermano, el que tiene temor de Dios se cuida en todo momento, en todo tiempo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Juan, el libro de Juan dice que Judas era ladrón, él robaba, hermano, las ofrendas que entraban. Porque él era el tesorero, mira, tenía cargo en la iglesia. Es que un cargo no te va a salvar. Es que ser líder en una iglesia no te va a salvar. Puedes ser el pastor si tú quieres, pero si tú vives chueco delante de Dios, no te vas a salvar. Porque Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce todo. Jesús conocía quién era Judas. Jesús sabía que Judas robaba. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Pero Jesús tuvo misericordia de Judas. No lo difamó, ¿sí o no? No le criticó. Porque tuvo misericordia. Hay gente que está en la iglesia y no tiene misericordia. Ven a alguien que cae y lo pisotean, lo acaban, lo hunden. Imagínense, y dicen que conocen a Dios y van para el cielo. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús tuvo misericordia de Judas. Judas, a pesar que él lo iba a entregar, Jesús no lo botó del apostolado. Lo dejó hasta el final. Porque, hermano, el que desecha es Dios, no los hombres. La gente no ha entendido que es Dios el que hace la obra. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. No somos los hombres, porque los hombres hacemos las cosas mal. Dios es el que hace las cosas. Alabado sea su nombre. Deje que Dios obre y no obre usted. La gente dice que conoce a Dios y a veces no va a la iglesia porque tiene gripe. Imagínese, hermano. Señor, hermano, ¿por qué no va a la iglesia, hermanito? Es que no hubo nadie que cuide mis cuyes. Es que la gente ahora, hermano, ¿cómo puede decir alguien que conoce a Dios y se inventa así sea cierto, cualquier pretexto para dejar de servir a Dios? ¿Sabe lo que el cristiano nunca debe dejar de hacer?
es congregar. La base es congregar. Porque aunque tú estés débil, la gente, hermano, es como un cristiano, es como un carbón. Un carbón que está encendido. Cuando se aparta de los demás carbones, ese carbón solito se apaga. Pero cuando tú le pones ese carbón apagado dentro de los demás carbones que están encendidos, se vuelve a encender. Y ese es el secreto de todo cristiano. Usted tiene que congregar todos los días. La Biblia dice no dejar de congregar, porque muchos tienen la costumbre de no congregar. Hay gente que se ha vuelto sabática, los sábados van. Otros son dominicales, los domingos nomás aparecen cuando hay comida, ¿no? Así hay mucha gente. Es que la gente es así, hermano, cuando hay comida, ¿no? Aniversario, 3 días. El último día dan comida, ese día vamos. Dígame que no. Pero el verdadero cristiano, no, es la fiesta de la iglesia hermana. Vamos en los 3 días. Hermano, una iglesia ha hecho campaña 10 días, ahí hemos estado. ¿Por qué? Porque somos una familia. Lo que se ha perdido en este tiempo es la unidad. Hoy los pastores se celan, los ministerios, los evangelistas se celan. Ya no hay unidad, no quieren, hermanos, reunirse. Y dicen que conocen a Dios. Nos vamos para el cielo, dicen. Yo no sé si en el infierno habrá una calle que se llame cielo, pero para el cielo de arriba no van a ir. Porque no conocen a Dios. La unidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Así yo quiero que ellos sean uno, le dijo Jesús. Perfectos en unidad. Y hoy es difícil mantener la unidad. A su nombre. A su nombre. Conocer a Dios es hacer la voluntad de Dios. El salmista David era un rey. Él tenía, hermano, su palacio. Pero el salmista David escribió el Salmo 27:4. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Es un texto que usted tiene que saberlo de memoria por ley. No solamente los pastores, los evangelistas. Hay textos en la Biblia que todo cristiano tiene que saberlo de memoria, como tu apellido y como tu nombre. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Era el rey, tenía todas las comodidades, pero él deseaba estar en la casa de Dios todos los días. Y nosotros, cuando queramos, cuando podamos. Por eso que Dios nunca los va a usar. Hay mucha gente que empezó conmigo, otros empezaron antes, pero siguen ahí en esa misma banca. ¿Sabe por qué? Porque nunca se preocuparon por conocer a Dios. Hermano, Dios nunca nos ha llamado para estar sentados en una banca. Dios nos ha llamado para usar nuestra vida, pero es en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Él. Primero Dios te llama. Después de que Dios te llama, Dios te capacita. Y mucha gente no quiere ser capacitado. La gente se convierte hoy, mañana ya quiere ser pastor. La gente se convierte hoy, mañana ya quiere estar, hermano, tocando el teclado, quiere estar en el ministerio. Y eso está mal. Aunque no diga gloria a Dios, pero eso no es de Dios. Dios te manda por un proceso. Primero tienes que pasar por el valle de sombra y de muerte. Y si tú pasas la prueba, recién Dios te puede promover. Para yo pisarme en un estado 15 años. Dios me preparó 15 años. Que la gente piensa que de la noche a la mañana, no. Cuando Dios llamó a, hermanos, a Moisés, 40 años lo tomó prepararse. 40 años lo profesó. A los 80 lo llamó. ¿Entiende? Cuando Dios le dio una palabra, hermano, a David, era un jovencito, 17 años, perdón, 15 años. Cuando Dios lo llamó, le dijo, hermano, que iba a ser ungido. Pasaron 15 años para que él se convirtiera en rey. Cuando Dios dio un sueño a Josué a los 17 años, pasaron 16 años para que él vea cumplida la promesa, el sueño que él vio. Eso es conocer a Dios. Porque cuando conoce a Dios, uno se somete, primero pasa por la escuelita de Dios. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Escuche, hermano. Es importante que conozcamos a Dios. Si no conocemos a Dios, en vano todo será. Con todo el cariño y el respeto que los tengo, en vano será. El siervo de Dios, hermano, tiene un compromiso con Dios de entregar la palabra tal y cual está. Tenemos que entender, hermano,
que Dios, hermano, nos amonesta a exhortar. No es criticar, exhortar, hermano, es amonestar con cariño, hermano, con respeto, para que usted se despierte, se aperciba y usted se arrepienta y pueda alcanzar la vida eterna. Alabado sea su nombre para siempre. En el Antiguo Testamento, en Oseas 4:6, es un texto que usted siempre debe marcar ahí, donde Dios habló, dijo: mi pueblo fue destruido. Escucha, destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí hay 5 mensajes que podemos hablar. Porque hay mucha gente en la iglesia y sus hijos no están en la iglesia. Su familia no está en la iglesia. ¿Es Dios? No, somos nosotros. Nosotros estamos mal. Porque el día que tú conozcas a Dios, Dios traerá a los tuyos. Mi pueblo, y es más, aquel que no conoce a Dios corre el peligro de ser destruido por el diablo. Porque el diablo vino, San Juan 10:10. ¿Qué dice? San Juan 10:10. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando tú no conoces, serás destruido. ¿Lo entiendes? Cuando tú desconoces, tú desaprovechas, cuando tú menosprecias la palabra, Dios promete olvidarse de tus hijos, de tus seres queridos. Muchas veces, hermano, me digan, hermano, llorando, mis hijos no quieren la palabra, pero yo les digo, les predico, pero no quieren venir a la iglesia. Le pregunto, hermana, ¿y cómo usted vive en su casa? Porque se predica con el ejemplo. ¿Cómo tu hijo va a venir a la casa si tú le gritas a tu esposo? ¿Cómo va a venir a la casa de Dios si tú le respetas a tu esposo? ¿Cómo va a venir a la casa de Dios si tú paras peleando con tu esposo? ¿Para qué yo voy a ir? ¿Me entiendes? Cuando conoces a Dios, todo es diferente. Cuando desconoces, se viene un montón de cosas sobre ti. Israel, mientras veía muchos milagros, más rebelde se volvía. Israel, ¿sabe por qué hizo esto? Porque Israel no conoció a Dios. La iglesia, nosotros, mientras más comidos, más vestidos, más, hermanos, más vestidos, lúcidos estemos, la gente menos adora a Dios. La gente, hermano, cuando uno entra en ayuno, los cristianos de este tiempo, entran en ayuno cuando están en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, ayúdenme a orar, voy a meterme en ayuno. ¿Por qué? Porque algo ha pasado. Pero cuando todo está bien, están saltando, cantando en megaplaza de compras por allá, paseando en el campo, ¿no? Con la familia. Y Dios, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el más grande mandamiento. Dios primero por encima de todas las cosas. Eso es conocer a Dios. Hoy la gente no conoce a Dios, hermano. No hay un temor real de Dios. Se habla como sea. La gente, hermano, no tiene temor de Dios. Murmura del pastor, murmura de su hermano, critica al evangelista, critica a ese. No, a mí no me parece. Es que no hay temor de Dios. Porque la gente no conoce a Dios. No sabe quién es Dios. Por eso que murmura. Hermano, si tú conoces a Dios, tú tendrías lo que es temor de Dios. Hablar de un ministro. Mira, Saúl estaba mal, estaba perdido, pero David no prefirió, hermano, matarlo. Él dijo, hermano, Dios me libre, ¿no? Porque el que hace la justicia es Dios. Pero hoy la gente le critica a todo el mundo, hermano, ¿no? Te dicen, hermanito, gloria a Dios, y por la espalda te apuñalan. Y así vivimos, hermano. Así vivimos, ¿no? Van a la casa del hermano, ¿no? Che, hermano, como pastor hemos visto tantas cosas. Los hermanos han venido tal hermano, uy, nos ha hablado de usted esto y aquello. Y tiene cargo en la iglesia. Imagínense. Porque hay mucha hipocresía, hermano, dentro de las iglesias. La gente, hermano, de las iglesias, hermano, a veces hay gente peor que la gente del mundo. Y eso, hermano, se ve porque Jesús dijo que el trigo y la cizaña irán hasta el final. Hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña dentro de la iglesia. Y es por eso que es menester de dar palabra de Dios, porque la palabra traspasa el alma y el corazón.
Judas creía que Jesús era un personaje más. Y mucha gente de las iglesias piensan que Jesús es un profeta, un enviado. Por eso viven como viven. Hay gente que canta de Jesús, pero no adora a Jesús como Él debe ser adorado. Cuando una persona se aparta del pecado, recién empieza a conocer a Dios. Recuerde eso siempre. Cuando tú te apartas de tu pecado, recién Dios se va a revelar a tu vida. Porque la Biblia dice, Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, porque Dios aborrece el pecado. Lo primero que usted tiene que hacer es apartarse del pecado y conocer más a Dios, para que Dios se acerque a usted. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. El que conoce a Dios es guiado por Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Pero los cristianos de este tiempo no, hacen lo que ellos quieren, lo que ellos se les viene en gana. No, mucha gente va llorando, hermano. Estoy endeudado, no sé qué hacer, el banco me va a embargar. Saqué un préstamo. ¿Le consultaste a Dios? No, hermano, es que mi necesidad. ¿Le consultaste a Dios? Hermano, me separé, me divorcié y me ha ido peor. ¿Le consultaste a Dios? Jesús mismo, dice la Escritura, Jesús, siendo Jesús, fue guiado por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice claramente en Mateo, en Lucas capítulo 4, verso 1, que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Y muchos cristianos no son guiados por el Espíritu Santo. Lo que se les viene a la mente, eso lo hacen. Nada consultan a Dios. Por eso las cosas siempre salen mal. Pero cuando tú le consultas a Dios, porque el que tiene temor de Dios, porque el que conoce a Dios, sabe que lo primero que tiene que hacer es preguntarle a Dios. Mucha gente me dice, pero hermano, Dios no creo que vaya a mandar a la gente porque se pinta un poquito a las justas, usa maquillaje, porque usa pantalón. Yo no creo que Dios los vaya a condenar, que tan bonito canta. Yo le digo, es que Dios no los va a mandar al infierno porque se hayan pintado o porque hayan usado pantalón. Ellos irán al infierno por desobedientes. Tan sencillo como eso. Fueron desobedientes a la palabra. Es que la gente no conoce a Dios. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, Jesús habla de la importancia del Espíritu Santo. Nada se puede hacer sin el Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Pero la gente hoy quiere hacer todo y ya luego que venga el Espíritu Santo. Y ese es el gran error de la gente. Primero tienes que asegurarte que seas primero sellado por el Espíritu Santo, seas bautizado por el Espíritu Santo y seas saturado, lleno la unción del Espíritu Santo. Los tres niveles. Pero la gente no. La gente no. Por eso que hay muchos cristianos, hermanos, que van a la iglesia frustrados, ¿no? A veces sonríen nada más, pero por dentro están sangrando. La gente a veces puede aparentar, ¿no? Pero que discierne todo es el Espíritu. Y el Espíritu conoce que hay mucha gente, hermanos, que aparienta, pero por dentro están vacíos, están secos. Y eso es lo triste. El problema más grande no es que falte, hermano, dinero en la iglesia. El problema no es que, hermano, el pastor. El problema es que hay desconocimiento de Dios. Porque si el pueblo conociera a Dios, sería guiado por Dios y todas las cosas le saldrían bien. Porque Dios bendice, hermano, a su pueblo que le alaba, que hace su voluntad. Alabado sea su nombre para siempre. Uy, ya no. Me aviso si el tiempo estamos. Sigo. No hay problema. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero la pregunta es, ¿será que Dios te conoce? Tú puedes decir, sí, yo conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? No sé si usted entiende esta, hermanos, parábola. Porque fácil es decir yo conozco a Dios porque yo leo la Biblia. Pero Dios te conoce a ti. Pablo era conocido en el cielo y también era conocido en el infierno. Usted lee el libro de los Hechos, cuando 5 hermanos hijos de un profeta quisieron echar fuera a los demonios de un personaje, de un joven, un muchacho que estaba endemoniado. El demonio habló y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Los demonios conocían a Pablo.
Es que tu nombre no solamente tiene que estar escrito en el libro de la vida con letras de oro, también tiene que estar escrito en el infierno como peligroso, como buscado. Porque tienen que saber quién eres tú en Cristo. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? No suenan ni truenan. Porque hay gente, hermano, que dice que cree en Dios, pero ni una gripe puede botar. No tienen poder ni para echar un demonio, ni para, hermanos, hacer muchas cosas que Dios manda que los hijos de Dios debemos hacer. Porque no conocen a Dios. Si supieran que el Señor dijo: he aquí os doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Lucas capítulo 10. Escrito está. Y eso no es para los pastores, para los evangelistas, es para toda la iglesia. Jesús dijo: he aquí os doy poder, potestad y poder. Pero mucha gente no entiende eso. Conocer a Dios, hermano, nos va a meter dentro de la Escritura. Cuando tú conoces a Dios, vas a pasar tu tiempo en la Escritura, todo el tiempo conociendo, porque la única manera, escucha bien, la alabanza la entregas a Dios como una ofrenda, la oración se la lleva a Dios, pero para que tú conozcas a Dios, la única manera es la palabra. No hay otra forma. La palabra te habla de la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de ti. La palabra es la única forma. Así que el que conoce a Dios, entonces, hermano, resumiendo, no practica el pecado. Porque una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sabe la diferencia de eso? Les doy ejemplos, ¿ya? Abraham y David, por ejemplo. Pecaron. Eran siervos de Dios. David tenía el corazón conforme al de Jehová, pero cayó. Abraham también pecó, pero ellos no vivían en el pecado, no practicaban el pecado. Una sola vez lo hicieron y se arrepintieron y se apartaron de su pecado. Eso es conocer a Dios. Tú puedes fallar de repente, pero te arrepientes de corazón y te apartas de tu pecado y continúas adelante. Pero la otra persona que no conoce a Dios practica el pecado, cae una vez y otra vez y otra vez y un montón de veces. Eso es practicar el pecado. A su nombre, a su nombre. Terminando, conocer a Dios te lleva a amar a tu prójimo. Mateo 22, del 36 en adelante. Pregunta: ¿tú amas a tu prójimo? Fácil es decir: yo amo a Dios, yo amo a mi hermano que está ahí. ¿Amas a tu enemigo? Al que te ha hecho daño, al que te ha herido, ¿lo amas? Ni en pintura lo quieres ver, ¿sí o no? Entonces no conoces a Dios. Porque el mandamiento del Señor: amad a vuestros enemigos. Y mucha gente no lo hace. Entonces no estás listo para subir al cielo. A mí hay mucha gente que me ha traicionado, mucha gente que me ha herido por la espalda. Hay mucha gente que ha hecho muchas cosas. No los deseo su mal. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Porque Dios dará el pago un día. El que ama a Dios y conoce a Dios, ama a su prójimo. Pero hoy hay gente, hermano, que ni se ven. No quieren ni cruzarse. Lo ve que viene por ahí, cruza la vereda al otro lado. No ama a su prójimo. Y dicen que va para el cielo. Imagínense. Me voy con él, dicen. ¿Con quién él se irán? Con el de arriba, no creo. Conocer a Dios. Terminando. El que conoce a Dios tiene gozo. Repito, San Juan 16, 22. Anótelo porque ya no me gana la hora, tengo que irme también a otra prédica. Hechos 13, 52, Romanos 14, 17, Romanos 15, 13, 1 Tesalonicenses 5, 16. Dice, está quedando grabado el mensaje en el canal. Dice lo siguiente: que el que conoce a Dios siempre tiene gozo. Una palabrita que mucha gente no conoce, está en la iglesia pero no conoce. ¿Sabe qué es gozo? ¿Dónde se encuentra el gozo? ¿Dónde debe estar el gozo? Interesante, ¿no? Usted es trino igual que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También el diablo es una trinidad, ¿no? El diablo, anticristo y el falso profeta. Usted es también tripartito, cuerpo, alma
y espíritu. ¿Lo entienden? El cuerpo se divide en tres partes: carne, sangre y hueso. El alma tiene tres áreas también: los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y el espíritu también tiene tres áreas. Esas se las dejo como tarea para que lo averigüen, ¿ya? Porque tiene que ver así. Usted tiene que aprender, ¿no? No todo. Usted tiene que investigar. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Mucha gente, hermano, solamente cuando todo está bien, salta, danza. ¿Por qué? Porque su felicidad está en el alma, en sus emociones. En el alma se encuentran las emociones y los pensamientos. El gozo no. El gozo está más adentro. El gozo está en el espíritu. Cuando una persona conoce a Dios, nunca pierde el gozo. Cuando uno pasa por los procesos y tu alma se siente morir, su alma se siente ya no continuar, quedarse ahí, tu espíritu le habla a tu alma y le dice: para adelante. Porque el gozo lo empuja. El gozo es como un motor que te empuja para adelante. Aunque te estés muriendo, continúas para adelante. David era un ejemplo, ¿no? David conversaba, hermano, cuando David pasó un montón de problemas. El rey David, se levantó el hombre que miraba como un padre. Saúl lo quiso matar. Su propio hijo Absalón lo quiso matar. Hermano, la gente le dio la espalda a David. Sus amigos le dieron la espalda. Su familia le dio la espalda. David decía, escribió este salmo precioso: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si todavía he de alabarle. Su espíritu le hablaba a su alma y le decía que todavía continuar adelante, porque todavía tendría que alabarle. Cuando un cristiano tiene gozo, aunque se esté muriendo, sigue para adelante, no se estanca, no se detiene, no se paraliza. Hoy la gente, hermano, se siente morir, ya no quiere que venga el pastor. Y si el pastor no está, el que conoce a Dios tiene gozo y solito empuja para adelante. ¿Lo entiende? Porque el gozo no puede ser detenido por nada. Escucha bien, la felicidad está aquí. El gozo está arriba. El gozo está por encima de la felicidad. Y el gozo viene de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Terminando. El Espíritu me dice que hable más cosas que puedo hacer. El que conoce a Dios tiene frutos. Y aquí me voy a detener un momento, ¿ya? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué son los frutos para empezar? ¿Cuántos tipos de frutos existen? Porque en la Biblia existen varios frutos. Vaya conmigo a la Biblia, ya Mateo 3:8. Rápido nada más. Ve Moisés, Moisés. David. Jesús hablando dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Los primeros frutos, los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Si tú te has arrepentido, te apartas del pecado. Frutos dignos de arrepentimiento. Si antes te gustaba insultar, molestar a tu esposa, pegarle, hoy ya no lo haces, la amas, la acaricia, la compras flores. Frutos dignos de arrepentimiento. Si antes te salían ajos y cebolla, hoy solamente dice: gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, Dios te perdone, hermano, Dios te perdone, gloria a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Que la gente vea que tú eres la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchos cristianos que de frutos nada. Hubo una hermana en una iglesia, fui a predicar, y antes de la palabra, el hermano empezó a danzar, hermano, en la alabanza. Se movía, ¿no? Era una diácona, se movía y danzaba y empezó a hablar en lengua y a querer poner las manos. Cuando de repente entró un niño corriendo y le jalaba la falda y le decía: hermana, hermana. Y ella seguía así, le miraba de reojo. Imagínense que el Espíritu, hermano, obra así. La gente creía que tenía el Espíritu, pero uno que conoce a Dios sabe que no está el Espíritu ahí. Y el niño le insistía, le jalaba y le decía: hermana, hermana, le han pegado a tu hijo. Cuando le dijo: le han pegado a tu hijo, dejó de danzar, hermano, y salió corriendo para afuera y buscó a su niño, estaba llorando, y le dijo: ¿quién te ha pegado? Él me ha pegado. Y agarró al otro niño y le jaló las orejas y le dio una cachetada. La hermanita que danzaba y profetizaba, diácono de la iglesia. Qué lindo fruto, ¿no? Ven para amarrar, Moisés, ven para amarrar. Y diácona. Vete amarrar.
Que hay muchos cristianos, hermano, Oye. que están podridos por dentro, disculpando la palabra. Ven, papá. Por dentro están como Jesús dijo, ¿no? Sepulcros blanqueados. Tú decías. No hay nada de dentro. Solamente la apariencia nada más. Para que la gente los vea. Pero no tienen frutos. Abre tu Biblia, Mateo 7:16. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por los frutos se conocen los hijos de Dios. No por los talentos, no por los dones, no por los ministerios, no por los cargos. La gente tiene que entender que el que va para el cielo se le conoce por los frutos. Usted puede profetizar, danzar, tener cargo, pero si usted no tiene fruto, usted no va a ir para el cielo. Escucha bien, tú puedes hacer milagros, resucitar muertos, pero si no hay frutos en tu vida, no vas a subir. No eres de Él, porque por los frutos se le conoce. La vez pasada me venía a predicar a Vinzo, venía en un auto y se paró otro auto adelante, ¿no? Y el que estaba manejando, el chofer, era cristiano supuestamente, ¿no? Y se paró el otro auto a su costado y le dijo: oye, hermano diablo. Y el jovencito agachó la cabeza y veníamos conversando, ¿no? De la Biblia, de la iglesia. Me conocía, hermano evangelista, me decía. Y cuando le dijo esto, agachó la cabeza y ya no me dijo más palabras. Se avergonzó. Es que el diablo a veces te avergüenza, hermano. Porque la gente te conoce, el diablo te conoce, sabe quién tú eres. Porque en la iglesia puedes aparentar una cosa, pero el diablo te conoce y Dios también te conoce. Dios sabe cuál es tu condición. Dios no puede ser burlado. Romanos 14:17 dice algo interesante. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mateo 7:17 también quiero leer rapidito, ese era del anterior. Mateo 7:17. Rápido porque la hora nos va a ganar. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Entiende? Cuando tú veas a alguien que está dando malos frutos, sabes quién es él. Sabes que no es de Dios. ¿Me entiendes? Porque una cosa es decir gloria a Dios, aleluya en la iglesia, y otra cosa son los frutos. Porque la gente va a conocer quién es tú. La vez pasada nosotros vamos a las casas de los hermanos a visitar que no vienen. Nos salía la hermana, tocamos al costado a la vecina. Vecina, disculpe, vengo a ver a la hermana tal. Y hermana, me dijo, esa no es hermana, esa es una hija del diablo. Cada vez paramos peleando, todos los días peleamos. No va a ser hermana. Y así hay mucha gente. Se pelea con todo el mundo, se pelea con los vecinos, hermano. ¿Qué frutos tienen? ¿Cómo la gente va a ir a la iglesia? ¿Por qué las iglesias están vacías? Es por culpa de los mismos congregantes de las iglesias. No es porque el pastor no tiene ese deber. El pastor tiene dos deberes: pastorear y apacentar. Ese es el trabajo del pastor. La oveja pare otra oveja. El pastor no pare ovejas. Es la oveja la que pare otra oveja. Pero ese es otro tema que ya un día podemos enseñar. Frutos es lo que Dios demanda. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Rápido, por favor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Varios tipos de frutos. Primero, los frutos dignos de arrepentimiento. Segundo, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿13? Lo ganó mi Biblia. 9. Ya me estaba asustando. Fruto digno de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo y el otro fruto más importante: ganar almas. La Biblia dice que nos compara como árboles. Y dice la Biblia que nosotros, todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego. Usted ha sido llamado para ganar almas. Usted primero viene a la iglesia, Dios lo llama a la iglesia para que usted aprenda la palabra.
Una vez que usted aprende la palabra, usted viva la palabra, practique la palabra, y en ese proceso, luego usted tendrá que enseñar la palabra y ganar almas. Porque el mandamiento de Jesucristo, las últimas palabras de Cristo antes de ir al cielo fue: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gente piensa que eso solamente lo hagan los evangelistas, lo hagan los pastores. No, es el deber de cada creyente. Y si usted no ha ganado ni un alma, no se vista, porque para el cielo no va a ir. No se vista de bodas. La Biblia dice en Isaías: nadie se presentará con las manos vacías delante de Dios. Usted no le va a presentar una iglesia enorme de 3 pisos. Usted no le va a presentar el dinero, los diezmos de la iglesia. Usted va a presentar las almas que usted ha ganado. Otra cosa usted no podrá llevar: las almas. Usted fue llamado para ganar almas. A Pedro le dijo: yo te haré pescador de hombres. ¿Me entiende? Y si usted no ha ganado ni un alma, usted está perdido. Con todo el cariño y el respeto que usted se merece, usted no se vista, porque no va a subir. Y quiero ser muy enfático en esto: almas es lo que Dios un día le va a demandar. Un día Dios te dirá: Mené, Tekelu, Pasim, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Se acabó, se terminó. ¿Lo entiende? Cuando tú lees la Biblia, tú sabes que la prioridad de Dios son las almas. Dios te llamó para que tú ganes almas. Pero primero tú tienes que entrar por el proceso. Primero tú aprendes. A la gente no le gusta, hermano, ser enseñada. La gente quiere enseñar, pero no quiere que lo enseñen. Usted tiene que pasar por la escuelita de Dios primero, para que sepa qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y luego recién Dios puede usar su vida. Eso es conocer a Dios. El problema de este tiempo es que hay mucha algarabía, pero poco conocimiento de la Escritura. Y Dios demanda que lo conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a través de su palabra. Su palabra te habla quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él demanda de ti, cuáles son tus funciones, cuáles son tus deberes. Porque así como tenemos nosotros derechos como hijos de Dios, también tenemos obligaciones que cumplir. Amén. Pónganse en pie la iglesia, por favor. Creo que todos aquí son cristianos. No hay ningún inconverso. Espero que no se haya ofendido ni se haya herido. Mi intención es que usted se aperciba. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se ha terminado. Ayer le decía a los pastores que para el rapto no hay señales. Muchos pastores están equivocados. La gente piensa que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 son señales para el rapto. Mentiras, son señales de la segunda venida. El rapto será en breve, en un abrir y cerrar de ojos. No hay ninguna señal que se tenga que cumplir para que Cristo venga por su iglesia. Será en un momento. La gente ayer lloraba, hermano. Los líderes lloraban, los ministros tiraban al piso, porque el tema fue fuerte. Si no conocemos a Dios, en vano habrá sido, hermano. Nos prenderán fuego de igual manera, estando dentro de una iglesia. Hoy más que nunca tenemos que volver a la palabra, a conocer a Dios como Él quiere que sea conocido, no como nosotros queramos, como Él quiere. Métase de lleno en la palabra. Cuando alguien estudia la palabra, la esposa se vuelve fiel, se vuelve, hermano, a una ayuda idónea. El varón se vuelve un varón de verdad, un complemento perfecto. El hogar es restaurado. Dios demanda que tú te concentres en su palabra para que Él pueda hacer la obra. Mientras tú no obedezcas, estarás en pecado. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted está mal, tiene que arrepentirse en esta hora. Tiene que volverse a Dios de todo corazón. Yo no sé si habrá otra oportunidad, pero el mayor regalo que puedo entregar es esto, su palabra. No tengo oro ni plata, decía Pedro, pero lo que tengo te doy es la palabra que Dios me ha entregado. Te la entrego para que tú puedas vivir eternamente. Y cuando la trompeta suene, tú puedas ir a lo alto, al encuentro con tu Señor. Si alguien quisiera una oración, permítame orar por usted. Y si no, glorificamos a Dios ahí como está. Pero espero que su palabra haya hecho
lo que tenga que hacer. Su palabra no volverá vacía. Amén. ¿Habrá alguien que necesite una oración aquí? Permítame, pase aquí adelante para orar por usted. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, aquí está el altar abierto. Si no, no hay problema. La palabra ha sido predicada. Padre, he predicado tu palabra, tal cual lo has puesto en mis labios, tal cual la dejé salir, ni le añadí ni le quité. Seas tú, Señor Dios mío, haciendo lo que tengas que hacer. Toca estas vidas, bendito Dios. Gracias por cada uno de los que se han reunido aquí. Están aquí, Señor, porque tú los has traído para que escuchen esta palabra y para que su vida cambie, Señor, porque los días se han acortado. Señor, tengas tu misericordia de esta obra. Permite que esta obra avance, Señor Dios mío, que no se detenga. Fortalece al pastor, dale sabiduría. Señor Dios mío, da obediencia a los congregantes para que esta obra, Señor, permanezca. Bendigas tú, Señor, a todos los ministros, y en tus manos encomiendo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por esta oportunidad, precioso Espíritu Santo. Levantamos las manos y glorificamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.